RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Bueno, aquí como siempre, todos los martes, Alfredo Romero les habla, director presidente del Foro Penal. Hoy vamos a tratar el tema relacionado con lo que está ocurriendo en Yaracuy, en las protestas que han venido ocurriendo allá y diversas detenciones que se han producido también en diferentes municipios. Vamos a pesar de los problemas, tratando de enfrentar los problemas de comunicación, trataremos de comunicarnos con nuestra coordinadora hoy en Yaracuy del Foro Penal, la coordinadora del equipo de abogados, que es la doctora Norma Delgado, quien en este momento se encuentra en tribunales. Y vamos ya de una vez, para aprovechar que la logramos conectar, comenzar a conversar con ella. Norma, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Sí, aquí estoy. Saludos, Alfredo. Bueno, Norma, muchísimas gracias. Yo sé que ahí está todo el equipo allá trabajando con esta cantidad de tensiones que han ocurrido allá en Yaracuy. Sabemos, para hacer un resumen rápido, que hubo protestas desde el 22, por lo menos hasta el 26 de septiembre, que continuaron ciertos focos posteriores en 8 municipios del estado de Yaracuy. No sé dónde estás ahorita, sé que, quería que nos hicieras un resumen, pero quiero rápidamente decirles que hasta ahora, tú me confirmarás, hemos registrado hemos registrado 34 detenidos desde el 22 de septiembre, de los cuales 7 se mantienen privados de libertad, no se mantienen, no, quiere decir 7 quedaron privados de libertad. De esos 34 detenidos, 5 son personas que están todavía privadas de libertad, pero con medidas de libertad bajo fianza, que en definitiva deben cumplirse con ciertos requisitos, pero quedan todavía privados de libertad, y otros que se mantienen detenidos, ¿no? También sabemos que ha habido unos adolescentes que fueron detenidos, incluso maltratados o sometidos a tratos crueles e inhumanos. Tú nos confirmarás. Sabemos que continúan una ola pues de persecución, de allanamientos sin órdenes judiciales de diferentes hogares, donde pues buscan a personas, se las llevan sin ningún tipo de orden, o sea, de manera arbitraria. Bueno, cuéntanos, Norma, ¿dónde estás primero? Y si nos puedes pues resumir lo que está ocurriendo en este momento. Sí, efectivamente ya estamos aquí en el circuito judicial penal, a punto de entrar ya a la audiencia. No sabemos hasta ahora, pues, efectivamente cuántos detenidos y a cuál de las 3 o de los 3 casos pendientes vamos a entrar, porque tenemos un grupo de detenidos de Cocorote, un grupo de detenidos de Yaritagua y otro de Chivacoa. Y efectivamente, como lo dices, también desconocemos algunos, las últimas detenciones, porque han sido producto de esos allanamientos a los que te refieres, sin orden judicial, sacan a la gente de su casa y no desconocemos, te repito, el número exacto. Sin embargo, bueno, aquí estamos atentos para las
asistencia gratuita para la asistencia del foro penal y para denunciar lo que han sido las distintas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué casos, Norma? Cuéntanos cómo ha sido el trato a los detenidos, qué casos en particular llaman pues más la atención, sobre todo estos casos de menores. Entendemos que hubo denuncias pues de torturas, tratos crueles, inhumanos de algunos menores. Cuéntanos eso, sí. ¿Qué ha ocurrido allí? Sí, a los adolescentes, a uno de ellos incluso lo golpearon, y de hecho tuvieron que llevarlo hasta el hospital. Sin embargo, no lo procesaron. Tanto él, uno de Chihuahua, como el de Yaritagua, que fueron detenidos en las protestas del día, eso fue el sábado en la mañana, no los procesaron, pero de inmediato, cuando denunció su detención por parte de los familiares e hicimos las denuncias ante los medios de comunicación y por redes sociales, la presión pues posibilitó la libertad de los mismos. A uno de los detenidos que asistimos el domingo en la noche, él manifestó que lo habían golpeado, tenía signos evidentes de golpes y de tortura, y aun cuando esto lo hicimos saber y de su propia declaración así lo supo, pues la juez de la causa no le fue ordenada una revisión médico-forense. Ok, ¿los cuántos se mantienen detenidos en este momento? Es decir, yo resumía que hasta ahora hemos registrado 34 detenciones, que eso es un número conservador, ya que es los que hemos registrado con nombre y apellido, etcétera, el foro penal. Pero de esos 34 al menos, ¿cuántos se mantienen detenidos en este momento? ¿Y cuánto es más o menos el número aproximado? Evidentemente que no hemos todavía podido registrar cuánto más o menos tienen, no verificado, pero aproximado, que hay detenidos además de los que tenemos registrados. Bueno, yo creo que dentro de los que tenemos registrados, de esos 34 casos, deben quedar cerca de 22, 23. Y aun cuando de manera extraoficial hemos sabido que ha habido cerca de 100 detenciones, pero no tenemos, te reitero exactamente, porque no tenemos el número exacto, porque nos han llamado muchos familiares, han hecho la denuncia, pero han estado también liberando sin proceso. Eso lo vamos a saber con seguridad el día de hoy. Claro, porque están ahorita, no sé qué tiempo tienes, Norma, tampoco quiero mantenerte hablando si tienes que entrar en tribunales, pero querías que nos contaras cómo es el ambiente allí en tribunales. Los familiares, y los familiares están, por supuesto, muy angustiados porque, por supuesto, lógico, los detenidos, hijos, padres, hermanos, estaban unos en la protesta, otros que ni siquiera estaban cerca de allí, y quienes incluso estaban en las protestas, pues estaban protestando con su legítimo y por su legítimo derecho constitucional, además de protestar ante la situación país. Entonces, significa que ellos no han cometido delito alguno, y por tanto la angustia se exacerba cuando injustificadamente se les dicta una medida privativa de libertad que no tiene ninguna justificación. Claro. ¿Cómo estás de tiempo, Norma, para ver si puedo seguirte haciendo unas preguntas? Ya voy a entrar. Ya están llamando porque están llamando a los abogados. Ok, bueno, estamos pendientes, Norma, para cualquier cosa. De todas maneras, suerte en lo que están haciendo allá, y saludos a todo el equipo del Foro Penal que está precisamente en tribunales. Seguro, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ti. Bueno, eso era Norma Delgado, coordinadora legal del Foro Penal en Yaracuy. Está ahora en tribunales con el equipo de Foro Penal. Allá se encuentra un equipo amplio del Foro Penal.
legal de detenidos allá en el estado, pues, Yaracuy. Quiero resumirles un poco la situación. Em, Desde el 22 de septiembre, particularmente hasta ayer y antes de ayer también, ¿no? Aunque ya entendemos que han reducido un poco las protestas, en 8 municipios del estado Yaracuy se produjeron diversas protestas, entre ellos el municipio Nirgua, Chivacoa, municipio Peña, municipio Cocorote, Bruzual. Se han producido diversas protestas, incluso también en San Felipe. De estas protestas se han producido muchos detenidos. Norma Delgado, la coordinadora ya legal del foro, señalaba que lo que se ha señalado, pues, o se tiene información sobre aproximadamente 100 detenidos registrados como foro penal, y nosotros solo nos podemos referir a ellos porque los tenemos registrados, verificados. Hemos, pues, repito, verificado 34 detenidos. Ese es el número que hasta ahora hemos señalado. Por eso se habla de que al menos son 34 detenidos, ya que en ese sentido las cifras del foro penal son bastante pues, conservadoras en lo que respecta al número de detenciones. Siempre decimos que preferimos decir que hay 34 y son 100, y no decir que son 100 y finalmente son 34, para ser bastante exactos. Entonces nosotros solo nos referimos a los que tenemos registrados con nombre y apellido y detalles incluso de su detención. Quiero decirles que de los 34 detenidos, siendo que son protestas y manifestaciones pacíficas, quedaron 7 privados de libertad, lo que quiere decir que estos 7 privados de libertad se suman a la lista de presos políticos. Siempre explicamos, el preso es el que queda privado de libertad formalmente, ese es el sustantivo, digámoslo así, y después el político, que sería el adjetivo, en virtud del fin político que está detrás de la detención, que en este caso es manifestaciones pacíficas donde a las personas se le imputan delitos exagerados para mantenerlas privadas de libertad. Entre ellos se les está imputando, en general, instigación al odio, donde incorporan pues esta ley contra el odio que se publicó en el año 2017, y precisamente se ha utilizado para señalar que las personas que manifiestan o que se expresan contra el gobierno son personas que expresan odio a través de sus mensajes, y a los que protestan entonces instigan al odio o procesan odio en virtud de la protesta que realizan. Eso es totalmente exagerado, y más aún cuando una supuesta protesta o una expresión de odio, que caracterizar o de señalar qué es odio es bastante, digamos, complejo. Es decir, qué significa una expresión de odio. Si protestar es una expresión de odio, entonces el derecho constitucional a la protesta establecido en el artículo 68 no existiese, ¿no? Sería, el artículo 68 constitucional prevalece sobre una norma legal, y el derecho a la manifestación pacífica es un derecho constitucional, incluso un derecho humano establecido pues en nuestra norma, en nuestra Carta Magna, precisamente para permitir que las personas a través de la protesta puedan servir de contralores a los gobiernos, puedan expresarse y sí presionar a los gobiernos a través de la voluntad popular para cambios que se requieren. No hay duda alguna que en Venezuela es un hecho notorio, que en Venezuela existe una crisis en la prestación de servicios públicos de diferente naturaleza, que ha traído como consecuencia estas protestas en el estado de Yaracuy: la falta de agua, la falta de gas, pues las diferentes cortes de la luz eléctrica, acompañado de la falta
o del problema del transporte consecuencia de la falta de gasolina. No solo los que tienen vehículos privados que no pueden echar gasolina porque no hay, o porque tienen que hacer colas inmensas, sino el transporte público que también entonces falla en virtud de esa escasez de gasolina que existe. La falta de agua, es decir, la falta de todo. Lo único que no falta es que falte algo, porque todo falta. Entonces, estamos en una situación que evidentemente permite, debo decirlo, que las personas se expresen, eso sí, pacíficamente y protesten como consecuencia de esa pues escasez de servicios públicos en Venezuela. Eso es obvio y no puede aplicarse pues delitos como odio o instigación al odio cuando se está ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica. Por cierto, promovido, muy promovido, así se hacía saber por Chávez en su oportunidad. Esta nueva constitución que tiene todo ese capítulo de respeto a los derechos humanos y ese derecho a la manifestación pacífica de manera muy concreta. Pues ese es un derecho constitucional, repito, que puede, incluso que debe ser ejercido, porque el derecho a la expresión de la voluntad popular y la contraloría ciudadana de los gobiernos es algo que incluso pasa a ser hasta una obligación de los ciudadanos. Pero no solo se le imputa ley de odio, sino más allá de eso, incluso delitos como terrorismo, daños al patrimonio público, se les imputan a estas personas que protestan simplemente. Y no solo son personas que protestan, adultos que protestan, sino incluso personas que se encuentran a los alrededores de la protesta, incluyendo menores de edad, que son detenidos. Hemos reportado al menos 2 adolescentes, de 16 años. Uno de ellos ya liberado, pero que denunció diferentes golpizas, torturas, tratos crueles e inhumanos que se han producido y que requieren, en virtud de la denuncia, que se realice una investigación al respecto. Así lo ha denunciado la madre del menor, que por cierto, el padre del menor, el esposo de esta señora, se encuentra todavía detenido. Liberaron a este muchacho de 16 años de edad, pero el padre se mantiene privado de libertad. Eso trae como consecuencia además una ola de temor, de terror, porque la persecución no para. La denuncia que hay ahora es que la persecución ha llegado pues a las casas de muchas personas. Estamos verificando cada una de las situaciones porque evidentemente se requiere que la denuncia se produzca. Situaciones donde se han reportado pues incursiones en las casas, en los hogares, sin órdenes de allanamiento, es decir, sin órdenes judiciales, y se llevan a las personas que presuntamente participaron en protestas. Y no se las llevan pues cuando estaban protestando, sino se las llevan de sus casas sin órdenes judiciales. Hay que recordar que para que exista una detención, para que la misma no sea arbitraria, se requiere 2 elementos alternativos: que existe una orden judicial, lo cual no existe en estas detenciones o en estas órdenes o en estos allanamientos arbitrarios, por un lado, o que haya flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Que el delito, en este caso, o la presunción de delito, se esté cometiendo en ese momento, que se ha visto verificado por un funcionario, por ejemplo, policial, y que la persona entonces, haciendo un acto delictivo o realizando un acto delictivo, se ha verificado, repito, por este funcionario, y en ese momento es que la persona es detenida. En este caso, el acto delictivo, que no es un acto delictivo, sería la protesta, supuestamente, que lo han caracterizado como actos de terrorismo o instigación al odio, etcétera, y que no es delito a todo evento, y no podría, por lo tanto,
traer como consecuencia una detención, pero en este caso ni siquiera el hecho que de alguna manera se establece como un supuesto falso para corresponderlo o relacionarlo con una norma que establece una determinada sanción en virtud de ese hecho. En este caso ni siquiera ese hecho se ha producido, porque, es decir, el hecho sería la protesta, sino que las personas sino que llegan a las casas, se los llevan por presuntamente haber participado en alguna protesta. Supongamos, veamos la situación siguiente, supongamos que efectivamente a una persona que entran a su casa y se la llevan, fue descubierta en un video o en una fotografía actuando en una protesta. Bueno, ese video, esa fotografía primero debe corresponderse con un determinado hecho delictivo. Es decir, si una persona está en un video, por ejemplo, disparando un arma, o está agrediendo a una persona, o está causando un daño, pues eso es un hecho delictivo. Eso pudiese traer como consecuencia una investigación en virtud de ese hecho delictivo, en virtud de esa evidencia que es ese video, y entonces, por una orden judicial, como consecuencia de la determinación que efectivamente hay la presunción de que se cometió un delito, se emite una orden. En este caso puede ser una orden de captura de la persona, como consecuencia de esa investigación que va a traer como consecuencia posteriormente un proceso judicial, o por ejemplo una orden de allanamiento para determinar, por decir, o para encontrar evidencias relacionadas con ese supuesto hecho delictivo. No, lo que no puede ocurrir, bueno, y en virtud de esa orden de allanamiento, de esa orden de captura, es que pueden ir los policías a la casa y llevarse una persona o entrar a una casa. Pero lo que no puede ocurrir es que las personas entren a las casas, en este caso los funcionarios policiales, funcionarios militares, sin orden alguna, por un supuesto delito cometido. Eso es lo que es totalmente inconstitucional, porque existe el derecho, primero a la privacidad, existe en este caso el derecho a la privacidad que implica, entre otras cosas, que no puedan incorporarse en tu vivienda o en tu vida privada o en tu propiedad, que en este caso también existe el derecho a la propiedad, sin una orden judicial, porque el derecho a la propiedad, el derecho a la privacidad son derechos constitucionales que solo pueden ser restringidos o limitados por otro derecho constitucional, que en cualquier caso sería, por ejemplo, en este caso el derecho que tienen todos los ciudadanos a no ser agredidos, el derecho y la obligación que tienen los ciudadanos a no causar daños, etcétera, que son derechos de carácter civil también. Pero por otro lado hay un derecho que también limita toda esta circunstancia, que es el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa. El debido proceso es elemental y por eso es que se requiere esencialmente que todo esto sea basado en un proceso o procedimiento previo, porque si no, todo lo que ocurre sin procedimiento previo, sin respeto al derecho a la defensa, sin respeto a la normativa procedimental específica para que una persona, para que un policía pueda transgredir ese derecho, por ejemplo, a la privacidad, a la propiedad, acarrea una actuación arbitraria o abusiva que trae como consecuencia además responsabilidades penales de los funcionarios que así la realizan. Entonces por eso es que luego aparecen informes como el de la ONU, donde se señala que hay un patrón sistemático de persecución política, que estos casos empiezan a entrar o a sumarse a estos actos de persecución política, de detenciones arbitrarias, de persecución arbitraria, y los funcionarios que actúan, incluyendo fiscales, jueces que de alguna manera se hacen cómplices de esto, funcionarios policiales, pasan a ser responsables de todas estas situaciones que ocurren. Bueno, tenemos que ir a un corte, que ya son las 11:30, y ya regresamos. Ustedes al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Robert Alcalá rechazó que la represión sea la única respuesta que está dando el régimen a las numerosas protestas pacíficas que se están realizando en el país en los últimos días. Tenían, acantonados no sé cuántos policías nacionales, policías estatales y guardias nacionales a los alrededores de la gobernación. Parece que le tienen miedo a que el pueblo proteste, y nosotros lo hemos dicho, el pueblo tiene derecho a protestar. Aún con una ciudad militarizada, es constitucional el derecho a la protesta pacífica. Y este pueblo ha sido engañado. Aquí ofrecieron un criogénico en Huila, precisamente, donde supuestamente iba a haber gas directo para todas las comunidades del estado Sucre en boca del difunto Hugo Chávez. ¿Qué pasó con ese criogénico? Hasta la piedra se perdió porque se robaron los reales, como se robaron los reales del astillero de la península de Araya, pueblo que está sufriendo hoy. Además, aquí hay, durante el día 8, 10 cortes de energía eléctrica, cada uno de ellos de 3, de 4, de 5 horas. Incluso en sectores aledaños al hospital de Cumaná ocurre lo propio con la energía eléctrica. La misión de en conjunto con las de Brasil, Estados Unidos y Venezuela pidió una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para este martes para tratar la situación de las instituciones venezolanas y el informe de una misión internacional de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad. Un buque que transportaba unos 100,000 barriles de gasolina incautada, que era para Venezuela, llegó a un puerto de Estados Unidos. En internacionales, el líder de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez, Jesús Santrich y alias El Paisa, reaparecieron tras varios meses en la clandestinidad. Y en los deportes, Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, conducirá un Alfa Romeo en los próximos entrenamientos libres del Gran Premio de Eiffel del Mundial de Fórmula 1. 11:34. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. La máquina de la represión. Bueno, a la fecha son 348 presos políticos en Venezuela, según la lista actualizada de esta semana del Foro Penal, remitida para su verificación y certificación a la Organización de Estados Americanos y a la ONU. De este número, 24 son mujeres
324 son hombres. Hay 127 militares registrados en esta lista, 221 son civiles. Hay 2 que fueron adolescentes cuando fueron detenidos. Y en total, desde el año 2014 hasta la fecha, ha habido 15.584 encarcelaciones y se han excarcelado a 15.209 personas. Quiero decirles que el Foro Penal ha atendido a más de 12.000 casos y se han logrado, debo decirlo, con un trabajo, con diferentes acciones, la liberación de más de 12.000 personas solo por el Foro Penal, otras que han venido siendo liberadas de alguna forma. Lo que quiero decirles es que siempre se producen también excarcelaciones, hay que seguir insistiendo, y el apoyo de todos ustedes para seguir insistiendo en cuanto a este tema. Quiero decirles que 9.255 personas se encuentran excarceladas, por eso se habla de excarcelación, no de liberación, pero con medidas cautelares. Quiere decir que todavía se encuentra su libertad restringida. 870 civiles han sido presentadas ante tribunales militares. Solo en el año, esta cifra no la tengo por acá, este año el número de personas detenidas ha superado 300, pero bueno, tengo que verificar esto, no lo tenemos aquí a la mano, pero es aproximadamente 300 personas que han sido encarceladas este año. Pero sigue manteniéndose la represión, lo que está ocurriendo, que refería con ustedes previamente, el tema de Yaracuy es un ejemplo. Ejemplo de detenciones que siguen ocurriendo, sigue utilizándose la represión como mecanismo de control, de intimidación a aquellos que protestan. Siempre hemos dicho que lo lógico sería que cuando hay protestas, cuando hay reclamo del pueblo, haya mediación, haya la posibilidad más bien de tratar de solventar los problemas, porque precisamente esa es la democracia. La democracia permite, y cuando hay un Estado de Derecho, que entre otras cosas el ejercicio de los derechos democráticos resulte en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Y eso es precisamente lo que estamos aquí discutiendo. Si usted manifiesta pacíficamente y ya sabe que cuando va a manifestar lo va a ser reprimido, sin mediar palabra, pues no se está respetando el derecho a la manifestación pacífica. Por un lado. Por el otro lado, usted no puede ejercer el derecho a la manifestación a través de actos de violencia, y siempre lo hemos rechazado. Pero la mayoría de los casos que nosotros hemos analizado, y por eso los reportamos, 34 al menos, son personas detenidas arbitrariamente sin que hayan cometido actos de violencia, incluso muchos de ellos sin que ni siquiera se estuvieran participando en manifestaciones, o que fueron detenidos en sus casas por presuntamente haber participado en una manifestación sin orden judicial alguna. Y cuando tú dices violencia, bueno, es violencia que una persona grite o se exprese o saque una pancarta o haga un reclamo, digamos, enérgico en una protesta. No, eso no es acto de violencia. Incluso hay elementos, hay ciertos análisis donde un acto de violencia, que una persona agarró un palo, lo tiró, ese tipo de cosas que son a veces alteraciones, pero que no causa un daño como tal, que no causó una verdadera agresión, eso no es un verdadero acto de violencia. El acto de violencia tiene que causar alguna agresión. Bueno, el hecho es que a todos los que protestan se les mete en el mismo paquete y se llevan a personas menores de edad, mayores, cualquiera que esté, digamos, relacionado de alguna u otra manera, o directa o indirectamente con la protesta, y eso acarrea como consecuencia una detención arbitraria. Y la detención arbitraria es lo que nosotros denunciamos y pasa a ser parte de este patrón sistemático de persecución que hemos venido registrando y denunciando ante diferentes instancias, inclusive instancias internacionales. Hay protestas así, también nos han reportado nuestros coordinadores
Ha habido algunas protestas y detenciones que estamos verificando y confirmando su situación, por ejemplo, en el estado Nueva Esparta. En el caso del estado Nueva Esparta, el 28 de septiembre, por una bien protesta, fueron detenidas unas personas que estaban efectuando un cierre de la vía en diferentes puntos de Nueva Esparta, de la isla de Margarita, puntos en el Sambil, Ratán y la avenida 4 de Mayo. Había quema de neumáticos, había alguna tranca con árboles y piedras, y fueron detenidas estas personas, que sumaron unas 25 personas detenidas. Estamos verificando la situación de cada uno de ellos para determinar qué ocurrió, para ver la detención en qué circunstancias se produjo. Y también se ha habido señalando que, repito, nosotros no podemos afirmar algo hasta que no lo verifiquemos, sobre todo considerando que el Foro Penal tiene coordinaciones, representaciones en todos los estados del país. Se han venido señalando en redes sociales, particularmente sobre diversas protestas que han venido ocurriendo en diferentes zonas del país. Sí, ciertamente hemos sabido de algunos focos de protestas que estamos también verificando con detalle. Estos focos de protesta han venido siendo de alguna manera reportados por nosotros, por algunos de nuestros coordinadores, pero estamos confirmando. Otra situación que ocurrió el día de ayer es que una declaración que hizo Rufo Chacón, si ustedes se recuerdan, es un muchacho del estado Táchira, que hoy día tiene 18 años, pero a sus 16 años, fue en virtud precisamente de una protesta por la falta de gas doméstico. Él fue disparado en su cara con perdigones y perdió los ojos por el disparo directo a su cara, a sus ojos con perdigones, por policías del estado Táchira. El hecho es que estas personas quedaron detenidas, sin embargo, los que supuestamente participaron, pero no ha concluido el proceso, no ha habido condena específica. Y el hecho es que un funcionario del gobierno salió señalando que, bueno, que uno de los ejemplos de que se haya hecho justicia en el caso de Rufo, es el caso de Rufo Chacón, que se abrió un proceso y hay unas personas detenidas. Bueno, el hecho es que la madre de Rufo, y Rufo, sin sus ojos, que perdió la vista, un muchacho, repito, que hoy día tiene 16 años, salieron en respuesta a esas declaraciones el día de ayer. Y en respuesta a esas declaraciones señalaban que no se ha hecho justicia en el caso de Rufo Chacón, que más bien ha habido cierta protección de los funcionarios. Y bueno, expresaron su posición en relación con eso y más bien han denunciado que han sido sometidos a persecuciones. El caso de la madre de Rufo Chacón, Adriana. Por cierto, Rufo Chacón lo representa el Foro Penal en el estado Táchira. Concretamente la doctora Raquel Sánchez es la coordinadora. Y bueno, esta situación allá trajo como consecuencia, ustedes los pueden ver en redes, las declaraciones de Rufo y de la madre. El hecho es que inmediatamente después de las declaraciones de ellos hubo una agresión que no podemos saber exactamente la relación, pero ya ha pasado en otras oportunidades, al vehículo de nuestra coordinadora del estado Táchira, Raquel Sánchez. Fue atacado el vehículo con piedras, las puertas de su casa, y como ha ocurrido ya en otras ocasiones, y no es la primera vez que ella es atacada, pues esta situación también fue denunciada y es algo que también vamos a denunciar y que requiere una investigación específica. Esta es la situación que estamos planteando también en el estado Táchira, que no se trata de protestas específicas, pero se trata también de una agresión o de protestas o reacción en relación con la protesta, pero también una expresión de una persona, una víctima, que pareciera, repito, no tenemos verificación específica,
trajo como consecuencia pues esa situación, esa agresión a una coordinadora nuestra del foro penal. Estoy aquí también vía YouTube, que se recuerden que este programa se transmite en vivo a través de RCR 750 por Periscope, que se transmite en Twitter, pero también a través de YouTube en rcr.tv. Y aquí yo veo los comentarios de ustedes. Hay varios comentarios de diferentes lugares. Está nuestra coordinadora de Foro Penal de los Estados Unidos, Munira Muñoz, quien, por cierto, siempre los invito ella también tiene un Instagram en vivo todos los domingos a las 7 p.m., donde cuenta las historias del Foro Penal y entrevista o conversa más bien con diferentes víctimas y coordinadores y representantes del Foro Penal en diferentes lugares del mundo. Realmente ha sido muy provechoso, muy fructífero, muy bueno estos programas que ella hace, porque nos da la visión pues globales de lo que hacemos como estructura y además de lo que está ocurriendo, ¿no? No solo de las cifras, sino la conversación con las víctimas. Aquí tenemos también Alianza Holanda-Venezuela, debe ser Diana, o del equipo allá de Ámsterdam, del Foro Penal. Está Diana Jiménez, que es nuestra coordinadora, que aquí nos manda saludos. Bueno, tengo aquí comentarios de Suleima Sicarelli. Me preguntas sobre Luis Alejandro Mogollón, con quien por el cual hicimos un tuitazo este viernes pasado. Luis Alejandro Mogollón me pregunta si ha habido atención médica. No. Recuérdense que uno de los problemas que tenemos ahora graves es que no hay acceso a las cárceles, hay restricción de acceso a los tribunales, más aún cuando hay momentos de cuarentena radical, y se viola, y pareciera justificadamente, el derecho a la defensa, el debido proceso, porque todos los procesos están parados y los presos siguen presos. Y el número de presos, que había disminuido evidentemente consecuencia de los indultos, que benefició a 53 presos políticos que quedaron libres, sigue aumentando, porque ya estamos por 338 la semana pasada y estamos en 348, y va a aumentar porque quedaron manifestantes privados de libertad en Yaracuy. Entonces eso va a traer como consecuencia que la semana que viene, si no hay liberaciones esta semana, van a encontrar que la cifra sigue aumentando. El efecto puerta giratoria, se recuerdan, ¿no? Escarcelan a algunos, pero siguen encarcelando a otros, y así vamos, rotando, y siempre el promedio va a estar este año, que ha subido en aproximadamente 350 presos políticos cada semana, pero las personas son distintas, es decir, va rotándose. Unas personas son escarceladas y otras son encarceladas, y así vamos, y el número sigue más o menos en el mismo nivel. Eso, por cierto, en el informe de la ONU, publicado la semana que viene, del cual hemos hablado poco, porque bueno, también hicimos algo especial, Gonzalo y mío y yo, la semana pasada sobre este informe, pero en ese informe se especifica y se aclara ese patrón del efecto puerta giratoria, y se refiere concretamente a ese análisis estadístico que hemos hecho del Foro Penal, y pues cada una de estas situaciones de tensiones que han ocurrido. Yo les recomiendo a todos que lean ese informe. Si usted quiere leer sobre la situación de Venezuela y conocer detalles, en vez de leer un libro que lo explique, eso es como leer un libro, ¿no? Porque hay muchas historias, no tienen que leerlo completo, sino, por ejemplo, pueden leer algunos de los casos ahí referidos, los casos están enumerados, sobre detenciones arbitrarias, sobre casos de torturas, y pueden entender un poco lo que aquí comentamos. Para nosotros el informe de la ONU de la misión de determinación de hechos no es algo, lamentablemente no es algo que nos sorprende, como muchas personas quedaron sorprendidas. ¿Por qué no nos sorprende? Bueno, porque conocemos lo que ha ocurrido y lo hemos venido denunciando, pero además, si les soy sincero,
hace falta mucha más información, muchos más detalles. Son muchos más casos, muchas más situaciones de diversa gravedad, situaciones que además la violación a los derechos humanos trae como consecuencia otros problemas, como por ejemplo el exilio de venezolanos, personas que han sido obligadas a salir del país por persecución política, las consecuencias de eso y todo lo que han vivido. Hay historias que yo les puedo contar, pues desde que la persona fue detenida arbitrariamente, después fue excarcelada, después se tuvo que ir corriendo porque había sido perseguida por la frontera, entonces fue detenida en la frontera y sufrió otra situación por la detención como inmigrante en las fronteras de otros países. Después, bueno, a través de un proceso donde ha habido organizaciones que han ayudado, ha logrado salir y bueno, está en otro país, pero con toda esa experiencia que no se olvida. El otro día oía una entrevista que le hacían a Ariana Granadillo, una persona que sufrió detención, tortura, que le decían NTN24 y ella decía que esa marca de la detención, de lo que le ocurrió, jamás se le olvidará. Es algo que queda con ella y se mantiene con ella. Ese efecto psicológico tan graves que van a traer como consecuencia en algún momento de reconciliación, de paz, de que de alguna manera haya una transición en paz o un cambio en paz. Las personas pueden ser, debo decirlo, resarcidas por todo lo que les ocurrió. Ahí los venezolanos todos, que somos parte de este Estado, y de alguna manera todos somos de alguna forma responsables también de lo que ha ocurrido y que esto haya avanzado. Vamos a tener que cumplir con esas víctimas, resarcirlas, hacer conocer sus casos, los asesinados, por ejemplo, que tengan su reconocimiento, sus estatus, los familiares, sus reconocimientos en términos generales, porque no puede ser que una persona haya sido asesinada, por ejemplo, por protestar y simplemente se olvide. Un Rufo Chacón que haya perdido los ojos, que es el caso que les decía el Estado Táchira, por un disparo simplemente abusivo de un policía porque él se encontraba protestando, eso no puede ser olvidado. Y son cosas que el resarcir a las personas no solo resarcirlas, por ejemplo, económicamente, para que recupere, por ejemplo, su vida, el caso de Rufo Chacón, o el caso de familiares que han sido sus familias asesinados y esos familiares son sostén del hogar, o las personas que han sido detenidos arbitrariamente por años y que han perdido pues parte de su vida y han sido sustento de hogar. Esas son personas que obligatoriamente el Estado tiene que resarcir en un futuro, pero también no es el resarcimiento material, pues que por todo lo que perdieron materialmente, sino también el moral, y eso implica un reconocimiento de esas personas, homenaje a esas víctimas que debemos comenzar a pensar en hacer, ese homenaje a la víctima, porque aquí el centro de atención es la víctima, porque es muy fácil hablar y decir, bueno, es que hay tantos presos y hablar de los números, sí, pero también hay que pensar en las circunstancias que han vivido esas víctimas y lo que sufren hoy y las secuelas que existen producto precisamente de esa agresión que el Estado es responsable. Porque ahorita pensar que, bueno, no, es que yo no soy responsable de lo que ocurrió, de que hoy día haya unos funcionarios que puedan agredir a los ciudadanos. Bueno, de alguna manera sí somos, porque de alguna manera hemos sido pues parte, o sea, no podemos desligarnos de las circunstancias de nuestro país, porque de alguna manera somos parte de este mismo país y también somos responsables pues de las consecuencias de eso que ha ocurrido, y por eso también somos responsables en un futuro de brindarle, y eso invito a los del Foro Penal a pensarlo bien, a nuestros activistas y a todos ustedes, en cuál es el homenaje que le vamos a brindar a todas esas víctimas en un futuro cercano, o mismo hoy en el presente. Pero el homenaje el recuerdo y el perdón que debemos pedirle todos a esas víctimas. Evidentemente los que son los perpetradores o los responsables tienen una responsabilidad criminal, tienen una responsabilidad penal con consecuencias jurídicas específicas, eso es otra cosa.
No quiero decir que todos seamos responsables por el hecho ilícito de otro, pero sí todos de alguna manera, en términos generales, somos responsables que eso haya ocurrido, por las circunstancias que sea, por no involucrarnos dentro de los problemas políticos, por las críticas a veces no constructivas, por criticar y no hacer, sino simplemente estar en un Twitter diciendo lo que el otro hace y criticándolo sin hacerse parte de esta circunstancia. Yo, por ejemplo, siempre agradezco y felicito a todos los del Foro Penal que de alguna manera hacen ese trabajo muy puntual que hacemos de apoyar a la víctima y de lograr libertades y de darle esa posibilidad de esperanza y de acompañamiento cuando viven unas circunstancias tan terribles como el encarcelamiento, inclusive a los familiares de esas personas que han sido asesinadas o a esas personas que han sido agredidas, como el caso de Rufo Chacón. Estamos ahí como Foro Penal poniendo nuestro granito de arena, pues, en cuanto a esa víctima, lo que llamo ese problema micro que es la víctima, esa señora Adriana que su hijo Rufo fue agredido y perdió la vista, pues, ¿no? Ahí estamos como Foro Penal. Bueno, pero eso lo hemos hecho nosotros y yo lo agradezco y debo decir que sí. Me siento muy orgulloso de haber hecho eso y de haber colaborado con el país y seguirlo haciendo. Pero también otros que muchas veces simplemente están yo oigo mensajes de Twitter y digo, es increíble que las personas dicen cosas hasta, algunos, no muy pocos, pero cosas que simplemente de la nada, cosas que hasta absurdas. Porque simplemente están ahí como pensando en cómo criticar y cómo decir algo para llamar la atención, pero no están haciendo nada. Digo pocos, porque muchos sí hacen, pero no están haciendo esos pocos algo por el país, ¿no? Y eso es lo que debemos pensar. En cómo todos pedimos perdón a todas las víctimas por no haber hecho lo suficiente para que esto no ocurra, por un lado, y por el otro lado, cómo todos reconstruimos un país en las cenizas para que sea un país donde el Estado de Derecho, democrático, la justicia y la paz prevalezca. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias en la Dirección General Jaime Nestares, en la Gerencia General Willy Zarcaya, en la producción hoy está Carla. Oye, que ahorita se me fue de la mente, Carla, ¿cómo es tu apellido? Para decirlo aquí, que se me fue. ¿Carla? No te oigo, Carla, se te fue. Carla Sen, ya les digo, pero bueno. Y también creo que en los controles está José. ¿Quién está en los controles, Carla? Pero también para decirlo, disculpa. José Gregorio González. Y el apellido otra vez, Carla, porque es que no lo oí. Tuyo. Carla Son. Ok. Bueno, Carla, muchas gracias. Todo muy bueno hoy, espero hayan disfrutado, pero hayan por lo menos puesto atención a todos estos temas y siempre nos pedimos con nuestro lema, con nuestro eslogan, que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito